Paritario por ADUN en la paritaria local. Esteban Joker, también paritario en la paritaria local. Y Luis Piscornia, secretario general de la CONAVE Histórica, compañero de nuestra asociación, y además es muy importante su presencia hoy acá porque él fue uno de los paritarios nacionales que produjo e integró la paritaria que tuvo como resultado el convenio colectivo de trabajo, primer convenio colectivo de trabajo para la docencia universitaria. Agradecemos, Luis, que estés acá y te invitamos en todo caso a que te refieras brevemente al sentido del convenio colectivo de trabajo y a las implicancias que tiene para la docencia universitaria, esto que es una conquista del conjunto de la docencia. Bueno, muy breve, pero fundamentalmente resaltar que la firma del acuerdo paritario que reglamenta el artículo 73 del Convenio Colectivo de Trabajo en la Universidad Nacional del Comahue es un aspecto muy importante o importante nacionalmente. ¿Por qué? Porque se produce, como ha sido en general la experiencia en las distintas universidades, se van produciendo avances, incluso por encima de lo que ya está escrito en el Convenio Colectivo de Trabajo, que después son tomados por otras universidades que todavía no han llegado a esta instancia y se van generando pisos de acuerdos, de negociación, de cierto poder que vamos adquiriendo, que son realmente importantes. Lo del convenio colectivo de trabajo es una situación novedosa a nivel nacional, por eso cuesta tanto que se incorpore al andamiaje cultural de nuestra propia universidad, en particular, a quien más les cuesta obviamente son a las autoridades, pero en general las estructuras de gobierno de las universidades es algo que les ha ido costando asimilarlo como un componente ineludible de lo que es el funcionamiento de las universidades. Y se han ido de a poco estableciendo pisos de consenso que este tipo de cosas van consolidando. Por ejemplo, ya hoy por hoy está completamente consensuado o aceptado, podemos decir así, entre la representación de los rectores de que el convenio colectivo de trabajo es de aplicación obligatoria y es de aplicación nacional. Que esto estuvo en discusión mucho tiempo y estuvo en discusión con lo que fue todo el periodo de las llamadas reservas. E incluso tenemos el caso ya del litigio judicial con el rector de la Universidad de Río Negro, Juan Carlos del Bello, que impugna en la justicia la homologación del convenio colectivo de trabajo. O sea, está denunciando a quien fuera su presidenta, digamos, porque la demanda judicial es contra el Poder Ejecutivo porque considera que la homologación del convenio colectivo de trabajo viola la autonomía universitaria. Y fue a la justicia. Ya tuvo dos denegatorias, o sea que va perdiendo hasta ahora en primera y segunda instancia y estamos en apelación a la Cámara Federal de Rojas. Pero digo, para mostrar que es un tema que efectivamente cuesta mucho que sea aceptado. Convenio colectivo de trabajo por la ley de asociaciones profesionales y la ley de convenio colectivo de trabajo es de aplicación obligatoria y universal, por más que haya estado una parte de la parte en desacuerdo. Alguna asamblea nuestra puede haber votado en contra del convenio, pero resuelta esa instancia del debate, se firma y ya es de aplicación. Bien, por lo tanto, esa es una discusión que ya está bastante saldada, salvo estos casos extraordinarios. Bueno, el decreto siempre fue extraordinario en términos de sus maldades, ¿no?
Hay una, esto para a su vez comentar, y que todos estén en autos, es motivo de tratamiento este tipo de cosas en la llamada Comisión de Seguimiento Nacional del Convenio Colectivo de Trabajo, que es la homóloga o la análoga, ¿se dice? Análoga, homóloga. Bueno, la símil Análoga. a la comisión paritaria de acá, que firmó el artículo 73 con las autoridades. Nacionalmente hay una comisión que está compuesta por un representante de cada federación, de cada gremio. Nosotros tenemos, son 6 gremios, nosotros tenemos un representante, yo estoy yendo como secretario general a esa comisión, y 6 rectores. Esa comisión se está reuniendo una vez por mes, por lo tanto, todos los debates de interpretación, de duda o de polémica en relación a la aplicación del convenio colectivo, nacionalmente se tratan en esa comisión. Funciona como tribunal de alzada. Si hubiera, por ejemplo, algún litigio acá donde no hay acuerdo, cualquiera de las dos partes, el empleador, el rectorado o el gremio, puede elevar el tema a la Comisión Nacional y decir, queremos que ustedes lauden o definan cómo debe interpretarse el colectivo de trabajo firmado en convenio colectivo de trabajo nacional. El convenio colectivo de trabajo local, entre comillas, ¿cuál de los dos va? Eso implicó una definición más de fondo, que es el convenio colectivo de trabajo es de aplicación nacional, es obligatoria y está por encima de cualquier acuerdo local, salvo que el acuerdo local dé mejores condiciones más benéficas para el docente. Siempre está el principio este de, ante duda se favorece al más débil, el más débil seríamos nosotros, por lo tanto, si hay 2 normas, vale la que sea más favorable y si no, vale la nacional. Por lo tanto, la Comisión del Seguimiento Nacional hizo un dictamen que se le fue remitido formalmente al Rectorado de Córdoba diciéndole, señores, tienen que aplicar el convenio colectivo de trabajo. O sea, lo que quiero sintetizar con esto es, los 6 rectores, representantes de los rectores, firman esos 2 despachos, con lo cual aceptan que esto es así, que debe ponerse en funcionamiento, que debe sentarse con los gremios y que es de aplicación nacional y obligatoria. Y este es un piso políticamente muy importante, además de lo legal. Las universidades que ya tienen reglamentado el artículo 73. Digo, el artículo 73 del convenio colectivo de trabajo, obviamente, que es una de las cuestiones más grosas del convenio colectivo, porque es qué va a pasar con todos los docentes interinos. Hay universidades que tienen el 70-80% de los docentes como interinos. Hay gente que se jubila como interino, en todas las categorías. Bueno, en eso el mundo es muy diverso y heterogéneo, pero está claro que a nivel nacional es el 60% de la planta docente por lo menos. Por lo tanto, avanzar en el artículo 73 era claro. Las universidades que hasta ahora han acordado el artículo 73 son Mendoza, Jujuy, Misiones, Litoral, Patagonia Austral, la Universidad Nacional del Sur solo para los docentes preuniversitarios, o sea, los docentes de los colegios preuniversitarios. No pudo avanzar con la situación de los interinos a nivel del grado. La Rioja, Tierra del Fuego, San Luis y Luján. Y en otras universidades está en curso la negociación. Por eso, que se haya firmado acá en Comahue, nosotros ahora en la página de la federación abrimos un foro donde estamos pidiendo a todas las federaciones que publiquen ahí las actas para que todos nos copiemos en el buen sentido de la palabra, cambiemos figuritas y vayamos mejorando. Es la mejora más llamativa o más evidente del convenio local con respecto al convenio colectivo nacional y en general a los otros convenios que se firmaron, son que se achican los 5 años de plazo a 3. Y es a la firma del acta del acuerdo paritario. ¿Por qué? Porque el convenio colectivo de trabajo dice 5 años y la fecha que se toma, y eso fue otro de los temas de la comisión de seguimiento, se definió porque estaba en discusión si era la firma del acuerdo paritario o la homologación. Hubo un dictamen de la Comisión Nacional de Seguimiento que dice la fecha es la de la homologación del convenio colectivo, o sea, julio del año pasado. Obviamente, si se hace la firma del convenio y el convenio se firmó posterior a eso, se gana en amplitud en términos de incorporar más gente. Bueno, este acuerdo paritario de acá sería el que más avanzó en achicar los plazos, porque puso 3 años y a la firma, o en el año de la firma del acta paritaria, con lo cual es interesante porque eso va a empujar en otros lugares a que se considere esa posibilidad. Pero bueno,
los compañeros paritarios de acá van a explayarse más en los detalles de todo eso. Yo lo que quiero decir es un tema gordo, es un tema nacional, es un cambio cualitativo, porque estamos discutiendo como representantes de los docentes con los rectores. Bueno, y esto tiene que ver con todo nuestro andamiaje de toma de decisiones, donde se mezclan los consejos superiores, los directivos y toda esa historia, pero pone a las asociaciones gremiales en un lugar, como corresponde, en calidad de representación de los intereses sectoriales, de nosotros los docentes, a discutir con las universidades nuestras relaciones de trabajo en el sentido más amplio. Se avanzó, hay un convenio colectivo de trabajo, hay que enriquecerlo y profundizarlo en todos los procesos. Gracias. Bueno, la idea ahora es que nos... Y después abramos un espacio de conversación para tratar de canalizar las dudas al menos que puedan existir. Obviamente, como esto también es nuevo para nosotros, habrá cosas que podamos resolver en esta conversación y otras que nos llevaremos como deberes para seguir trabajando. Pero antes de eso, digo, yo quisiera hacer un breve recorrido de lo que supuso este artículo 73 como acta paritaria que firmáramos hace alrededor de 10 días atrás. En principio, nosotros empezamos a reclamar la paritaria local en el momento en que fue refrendada la propuesta o el acuerdo paritario por el convenio colectivo de trabajo ante el Ministerio de Trabajo por los paritarios del SIN como por todas las organizaciones sindicales. Nosotros entendíamos que si había voluntad política, en realidad se podía empezar a avanzar en la paritaria local con la aplicación de eso que ya se había acordado a nivel nacional. Esto no fue viabilizado por las autoridades de la universidad, que recién se dispusieron el año pasado, y una vez que fuera homologado el convenio colectivo de trabajo, a iniciar las conversaciones que nos condujeran a la constitución de la paritaria local y a avanzar en los temas que fuéramos acordando en términos de agenda. Lo primero que trabajamos fue el sistema de cobertura de vacantes, el artículo 14 del convenio colectivo. Después, lo otro que trabajamos fue la resolución 930, que lo que intentaba era garantizar aquello que se podía garantizar del artículo 73, que tenía que ver con la continuidad de las designaciones de las y los docentes interinos, y también hubo otra instancia que tuvo que ver también con mejorar las condiciones que están planteadas en el convenio colectivo de trabajo en relación a la licencia anual ordinaria. También tuvimos mucho trabajo en muchas unidades académicas vinculada a la cuestión de garantizar los 6 meses de licencia por maternidad en todas las unidades académicas, que ha tenido logros desparejos. Pero por lo pronto sí se están garantizando las licencias por maternidad. Lo que queda como deuda pendiente es si en todos casos se puede garantizar la cobertura con un cargo suplente por los 3 meses de la postmaternidad, ¿sí? En medio de todo este proceso, además, nosotros hicimos muchas otras cosas como organización. En principio, imprimimos y difundimos con ejemplar en papel de nuestro convenio colectivo de trabajo 1, 2, 3, 10 veces en cada una de las unidades académicas. Es muy probable que muchas y muchos de ustedes tengan 1, 2, 3 o 4 ejemplares en sus casas de esto, y si no, por favor, llévense uno que se está distribuyendo en el fondo del aula. Tuvimos un montón de encuentros con autoridades de diferentes unidades académicas,
en muchos casos también con consejos directivos. Hicimos campañas en diferentes lugares, asambleas, se construyeron las propuestas que íbamos a sostener como paritarios en las asambleas en cada una de las unidades académicas, y esto es lo que nos permitió la fortaleza suficiente como para sostener las posiciones que sostuvimos con convicción y además con mucha argumentación, porque fueron argumentos que construimos en cada uno de los debates con cada una de las y los docentes que fueron participando de esas asambleas. ¿Por dónde? Digo, para que tengamos claro desde dónde arrancó la negociación con el artículo 73. No nos olvidemos que en mayo del año pasado, junio del año pasado, las autoridades quisieron pasar por sobre el convenio colectivo de trabajo e impulsaron una iniciativa que lo que sostenía era la regularización de todos los auxiliares que tuvieran 5 años en el cargo y que en realidad los asistentes de docencia a cargo de cátedra iban a tener que concursar. Desde ahí arrancamos. Y todos los que tenían un cargo regular tampoco iban a regularizar otros cargos por el artículo 73. Bueno, desde ahí arrancamos. Entonces, digo, tenemos que ver, por un lado, lo que supone el acuerdo al que arribamos como mejoras de lo que ya está planteado en el artículo 73 del convenio colectivo de trabajo. Pero también tenemos que tener en cuenta cuál fue la posición inicial de los paritarios por la universidad y con lo que tuvimos que ir tensionando, debatiendo y poniendo en juego diferentes argumentos para que pudiéramos lograr un acuerdo que fuera, al menos en nuestro criterio, el más inclusivo posible en las condiciones en que se estaba desarrollando esa negociación. Digamos, nuestro principal criterio fue tratar de lograr un acuerdo por aplicación y para la regularización de los interinos de la universidad que remediara una injusticia histórica que la misma institución había producido con la docencia de esta universidad, no garantizando los concursos regulares para el 75-80% de la docencia de esta universidad. Eso era como principio lo que nosotros quedábamos. Y en función de eso, entonces, el primer criterio o la primera cuestión era reducir la cantidad de años que se estaban planteando en otras universidades, pero que también estaba planteando el convenio colectivo. Entonces, el convenio colectivo planteaba 5 años, nosotros desde el principio planteamos la necesidad de reducir eso a 3 años. Pero además, la otra cuestión es que en algunos casos, y también era la propuesta inicial de las autoridades de la universidad, se pedía que el tiempo fuera en el cargo, como dijo Luis. Si bien la Comisión Nacional de Interpretación y Seguimiento definió que la interpretación que debe hacerse para considerar el tiempo de la antigüedad es en la condición de interino, nosotros además mejoramos eso. ¿Por qué? Porque lo que se está planteando es que sea antigüedad como docente en la universidad. ¿Y esto en qué mejora? Hay gente que tiene un cargo de base regular y que por algún motivo está desempeñando funciones en otro cargo en el que es interino, ¿sí? O porque se presentó a cubrir otros cargos, o porque a lo mejor promocionó
¿sí? Ascendió de ayudante de primer asistente o de asistente a asistente encargado de cátedra, y entonces a lo mejor tenía 10 años de antigüedad como regular y 2 años como interino en el cargo de mayor jerarquía o en otra vacante que se hubiera producido en otra área, en otro departamento, en otra unidad académica. Entonces, lo que nosotros obtuvimos es que eso producía tremendas desigualdades y que el concepto de antigüedad en la docencia universitaria, y esto porque en la docencia en nuestra universidad, y esto también tiene que ver con que hay que diferenciarlo de la antigüedad que cobramos por salario. ¿Por qué? Porque muchas veces para el cobro a los efectos salariales la universidad reconoce antigüedad en otros organismos y en otros niveles del sistema educativo. Entonces, eso nosotros entendíamos que genera otro tipo de derechos, pero que no tiene que ver básicamente con la antigüedad que demuestra de algún modo la vinculación del o la docente con la universidad pública y con esta universidad en particular. Entonces, ese concepto, el de docencia, el de antigüedad en la docencia universitaria, nos permitía resolver toda esta gama, abanico de situaciones que sabíamos que existían en la universidad. Y eso entonces, insisto, también es una situación absolutamente diferente a la que está planteada en el convenio colectivo de trabajo y también en otras paritarias locales, en otras universidades nacionales. Luego de eso, entonces, o como resultado de eso se formula el artículo 1 del convenio colectivo, que sostiene que se incorporarán a la carrera docente, o sea, regularizarán todos aquellos docentes que a tal fecha, perdón, ahí está, al 31 de enero del 2013 y al 1 de febrero del 2013, se estén desempeñando en cargos de vacantes definitivas. Parece que hay que agrandarlo, que no se lee. Igual lo tienen ahí en mano, a todos los que copian. Esos a los efectos decorativos. En relación a esto, quiero ya, en función de algunas consultas que hemos recibido, me parece que vale la pena aclarar que la idea de el acuerdo de haber puesto en cargos definitivos en la formulación del artículo 1 supone que no están implicados en este universo aquellas y aquellos docentes que se están desempeñando en cargos suplentes, realizando suplencias de otros docentes. Esto, que es una situación bastante frecuente, en realidad tiene una arista que nosotros tenemos además como organización que proponer. Digamos, hay muchos docentes en algunas unidades académicas que estamos reteniendo cargos. ¿En qué sentido? Hemos regularizado dentro o no, hemos tenido trayectorias diferenciadas y hemos tenido opciones diferenciadas en nuestras propias unidades académicas. Eso ha supuesto que en algunos momentos hemos podido elegir en qué cátedras trabajar. Y hemos generado, nos hemos ido de esos cargos de otras materias. Pero no renunciamos a esas materias. Pedimos que se nos exima del dictado
de esas materias, o se reasignaron tareas pero no renunciamos. Entonces me parece que nosotros éticamente tenemos como deber, en la medida de lo posible, el tener que resolver también esa situación individual. ¿Por qué? Porque de ese modo más compañeras y compañeros van a tener la posibilidad de regularizar en sus cargos. Y esto nos pone en una situación de tener que decidir algunas y algunos. Y está bueno que podamos hacerlo rápidamente. Después de la formulación general del artículo 1, empezó otra etapa de negociación, cómo hacerlo más extensivo y más abarcativo a este derecho de regularización. Nosotros habíamos puesto en el artículo 1 que regularizan todos aquellos que hayan accedido al cargo a través de alguna instancia de evaluación. Cuestión que uno dice, bueno, la verdad es que es lo que menos puede pedirle la universidad, que tiene una tradición de concursos, que se acceda al cargo, porque eso además desmonta la cuestión de la arbitrariedad en términos de que en algunos casos puede funcionar la dedocracia. ¿Sí? Entonces, dependiendo de qué espectro conduzca alguna unidad académica, podría favorecerse con las designaciones sin mediar instancia de evaluación algún espectro y no a otro, y etcétera, etcétera. Pero además da cuenta de algún tipo de rigurosidad académica para evaluar a los docentes que van a formar parte de la planta docente de la universidad. Pero sabíamos que existían grupos de compañeros y algunas unidades académicas que por diferentes situaciones históricas habían accedido a sus cargos sin mediar instancia de evaluación. Entonces, fuimos con la idea de formular algo que los incluyera también remediando una injusticia histórica, porque había unidades académicas donde esos docentes tenían 10 y más años de antigüedad y nunca se les había hecho un concurso. Y nosotros entendíamos que eso no era responsabilidad individual del trabajador, sino que era responsabilidad de una institución que no había habilitado los mecanismos que garantizaran alguna cuestión en términos académicos, pero además la permanencia del docente en los cargos en que se estaba desempeñando. Bueno, entonces ahí apareció el artículo 4. Estamos ahí con el artículo 4. Sí. Que establece tres segmentos de tiempo y resoluciones diferentes en cada caso, ¿sí? Aquellos que tienen más de 10 años se incorporan a la carrera docente y se adelanta la evaluación que está prevista en la carrera docente de nuestra universidad. O sea, regularizan. ¿Sí? Los que tienen entre 5 y 10 también regularizan y se hace un concurso de reválida. Y los de menos de 5, concurso cerrado. Esto también en virtud de varias cuestiones. En principio, nunca fue un planteo de nuestra organización la eliminación de los concursos, sino más bien todo lo contrario. Siempre fue un reclamo de nuestra organización que se sustanciaran los concursos y además se garantizara la carrera docente. Cuestión que son deudas pendientes de esta institución para con la docencia universitaria.
Entonces nosotros lo que les planteamos también a los paritarios de la universidad es que nosotros queremos los concursos, pero que además queremos concursos que evalúen periódicamente la idoneidad de todos aquellos que desempeñamos la docencia en esta universidad, pero que no vulnere nuestro derecho a la permanencia y continuidad en el trabajo. Esto dio como resultado esos tres segmentos de posibilidades. Y entonces lo que estamos ya reclamando en la paritaria es, una vez que se resuelva esta regularización masiva, lo que se tiene que poner a funcionar es la carrera docente. Y después apareció la tercera situación que está planteada en el artículo 2 del Convenio Colectivo de Trabajo, del acta acuerdo, que tiene que ver con aquellos docentes que rindieron un concurso regular, que quedaron dentro del orden de méritos, pero que los cargos a los que se había llamado y los cargos que se designaron como regulares eran menos que los cargos reales, y entonces hoy se están desempeñando como docentes interinos en esos cargos porque la unidad académica llamó menos de lo que necesitaba y no hizo nada en política para que se generara el cargo y pudiera regularizar esa persona que además se presentó a un concurso regular y fue evaluado positivamente y por eso fue incluido dentro del orden de méritos. Entonces, básicamente, estos son los tres grandes grupos de espectros que fuimos perfilando en los debates en la paritaria local y que nos permitieron, me parece, en lo personal, si no tampoco hubiera firmado, obviamente, una propuesta que seguramente no resuelve la situación de todos, pero resuelve mucho más que si se hubiera aplicado rigurosamente lo que está planteado en el Convenio Colectivo de Trabajo, incluye mucho más que la propuesta que pusieron en circulación las autoridades el año pasado, incluye mucho más que lo que incluso nosotros imaginamos en un principio. Digo, porque muchas veces en las asambleas decían, bueno, aquellos que no atravesaron por ninguna instancia de evaluación, la verdad, tengo mucha duda. Bien, los pudimos incluir con instancias de evaluación a posteriori. No, es cortito, pero esto que yo les voy a contar en realidad está acordado en la paritaria y tiene que reflejarse en la resolución rectoral que habló Inés, que ahí va a estar la instrucción administrativa que va a ser la letra fina. Lo que nosotros les comentamos es un adelanto a grosso modo, porque muchos de ustedes se preguntan, ¿y esto cómo se implementa? ¿No? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque muchos docentes creen que tienen que llevar papeles al gremio, que tienen que llevar papeles a la unidad académica, que tienen que esperar. Bueno, hay distintas opiniones. Entonces, más o menos el proceso sería así. Cada unidad académica, o sea, cada secretario académico y cada dirección académica, de los docentes que trabajan en la dirección académica, van a recibir un listado de la Universidad, de Secretaría Académica y de Hacienda a través de sistema. Un listado como provisorio, ¿sí? Que va a estar hecho en base a las fechas estas que se mencionan en el artículo 1. ¿Sí? En ese listado van a aparecer 12 cargos interinos, por ejemplo, que tienen licencia, o sea, no todos los cargos que aparezcan ahí son regularizables, ¿sí? Por lo tanto, la dirección académica y el secretario académico van a tener que hacer el trabajo con ese listado y una herramienta que la gestión nos comentó que va a estar disponible en el Mocoví, que van a poder hacer el proceso de regularización a través del sistema. La única documentación que se precisa para hacer eso es la resolución que designa al docente en el cargo
que tiene actualmente en el cargo interino y en el caso de que haya tenido una evaluación, el dictamen del concurso. Esa información se escanea y se sube al sistema también, ¿no? Entonces ya va a quedar todo completo ahí y en algún momento el secretario académico o digamos, el personal que está a cargo, digamos, designa al docente, o sea, le da un cargo regular al docente, ¿sí? Eso va a emitir un listado, ¿sí? O sea, cada facultad va a sacar un listado que va a tener el nombre del docente, el cargo en el que va a regularizar y la área y orientación, ¿sí? Un docente puede regularizar en más de un cargo, eso está claro, ¿no? Es decir, porque hay algunos que tienen más de un cargo. Entonces, cuando se haga esa publicación, va a haber un tiempo, que son 5 días, donde se van a publicar esos listados, ¿sí? Y además, según nos comentaron, los docentes vamos a poder acceder a través de algún sistema online para poder chequear eso. Entonces, en esos días, cada docente tiene que ir y mirar para ver si está en la lista y cómo está, ¿sí? Entonces, en base a lo que observa ahí, puede o no hacer el reclamo. Cuando ese plazo se vence, ese listado lo firma el decano de cada unidad académica y es elevado a la paritaria. Nosotros en la paritaria hacemos el control de todo eso y se eleva al Consejo Superior para que se emita la ordenanza con la regularización del cargo. Eso, a grosso modo, sería el procedimiento administrativo que está acordado. Después, algo que nosotros nos encontramos, esto nos llevó varias reuniones, digamos, no el procedimiento administrativo, sino todo, digamos, la confección del acta. ¿Por qué? Porque cada unidad, como fueron tantos años, digamos, donde se instrumentó esto del docente interino en las facultades, cada facultad creó un mundo alrededor de eso. O sea, cada facultad creó como su propio sistema de control, de concursos. O sea, los concursos, los criterios para los concursos son totalmente distintos en las facultades, ¿sí? Por eso nos llevó tanto tiempo poder sacar, digamos, un instrumento que sea del espíritu, como decía Inés, siempre fue de toda la paritaria. Nosotros logramos, yo creo, instalar eso, que sea de la máxima inclusión. Estamos hablando de alrededor de 1.500 cargos interinos que van a poder pasar por por este proceso. Si nosotros, por ejemplo, hacíamos el corte a los 5 años, creo que entraban 800 o algo así, digamos, 700 ya. Eso nosotros tenemos expectativa, que todo este proceso administrativo, la perspectiva es que el superior de septiembre esté, digamos, aprobando las ordenanzas con los listados de los docentes. Es la perspectiva y es lo que nosotros vamos a empujar, digamos, en estos meses para adelante. Fíjense que en el acta, en el anexo, tienen 2 cuadritos, ¿sí? Que ahí en la pantalla hay un pedazo del primero, ¿sí? Que esos 2 cuadritos son si usted, cuando algún compañero les pregunte o algo así, es la mejor forma de ubicarse cómo queda uno, digamos, porque a nosotros nos están llamando y nos están preguntando mucho, nos cuentan la situación de cada uno y nos preguntan qué es lo que va a pasar, ¿no? Qué es lo que ahora, si quieren, podemos charlar algunos casos y eso. Pero este cuadrito es como, ustedes cómo se usa, tienen que entrar en la columna sería mirando el cuadrito de la derecha, ¿sí? De la izquierda. Perdón, sí, de la izquierda. En la izquierda se buscan, en la columna de la izquierda, el docente se busca el cargo en el que está actualmente, ¿sí? En el medio están los criterios y a veces las condiciones para regularizar. Se trata de ubicar ahí y en la columna de la derecha encuentra el cargo de salida con el que regularizaría, ¿sí? Esa sería la forma, digamos, de utilizar el cuadrito o como uno, digamos, se puede ubicar con su situación, ¿sí? A veces este cuadrito ayuda más que lo que está escrito en esto que está en el cuadrito es lo mismo que está escrito en el articulado, digamos, puesto en forma de cuadrito. Para los compañeros que fueron ayudantes alumnos y ahora son regulares, son interinos. La antigüedad como ayudante alumno está considerada en la suma de antigüedad. O sea que bueno, tienen que contarla para ver si llegan a los 50.
¿Se entiende? Tres. 3 años. Una pregunta nomás, es digo de lo que estaban hablando como mecanismo acordado. Yo digo, en cada facultad nos vamos a notificar, calculo vía departamento o alguna cuestión así. En esa instancia donde quizás haya compañeras o compañeros que tengan que actualizar la situación 2013 o que tengan que hacer alguna enmienda a lo que aparezca, ¿va a haber algún representante de ADUM? ¿Tenemos ahí algún lugar como para tomar registro de eso o eso solo ocurre entre el docente y la Secretaría Académica? Obviamente pueden recurrir a las comisiones directivas de cada uno de los asentamientos o a quienes la comisión directiva del asentamiento le asigne la responsabilidad de trabajar asesorando al resto de los compañeros, porque también un poco era intención de este encuentro eso. De cualquier manera, digo, la primera instancia es tratar de resolverlo en la unidad académica. De no tener curso en la unidad académica, la situación que se pretende corregir, enmendar o lo que sea, obviamente queda la instancia de la paritaria local como instancia de alzada para cualquier cuestión que no pueda ser resuelta en la unidad académica o existan dudas digamos, porque la paritaria local, además de producir acuerdos, también tiene las atribuciones de realizar el seguimiento y la interpretación de los acuerdos, ¿sí? Entonces, cualquier situación, pero siempre y cuando no pueda ser resuelta en la unidad académica, porque... ¿Qué sucede cuando hubo una instancia de evaluación inicial, cuando entraron a un cargo determinado y después se cambió de cargo porque fueron ascendiendo por alguna cuestión de que a ese encargado de cátedra, en nuestro caso, renunció, entonces subió el que estaba en PSD a ese encargado de cátedra? Se considera como instancia de evaluación la inicial, nada más. Es el encargo, evaluación para acceder al cargo, Al que está al que actualmente está desempeñando. Ah, Al que está desempeñando. Si no, aplica el artículo 4, que es acceder al cargo, al que se accedió al cargo sin evaluación. Y entonces, si tenés más de 10 años, regularizás en el cargo y se te adelantan en la evaluación. Si tenés entre 5 y 10, regularizás y vas a reválida y así. ¿Sí? Aplica el 4 ahí. ¿Qué se considera instancia de evaluación exactamente? La modalidad que se utilice en la unidad académica que corresponde. Por ejemplo, llamada de inscripción para cubrir un cargo como interino que no tiene que presentar. Sí, eso, claro. Y tiene que haber un tribunal que hace una evaluación, en algunos casos se reduce a los antecedentes, ¿sí? En otros casos tiene que se asemejan mucho más a los concursos regulares, pero digamos, la idea es que hubo un tribunal que evaluó en algunos aspectos o en el conjunto de los aspectos que tienen que ver con la docencia, eso depende del reglamento, que permitió que esa persona accediera al cargo y que ha emitido un dictamen, ¿sí? Es necesaria la existencia del dictamen. Instancia de evaluación, yo personalmente en el año 2000, la designación, ¿cómo la máquina va a detectar que mi designación fue con una instancia de evaluación? ¿Eso lo está contemplado? No, la máquina no lo va a detectar. Lo que es la unidad académica tiene que tener archivo de todo eso.
Porque, por ejemplo, yo no, eso está, digamos, tiene que, no importa, sí, yo tengo la resolución, pero no tengo el dictamen, se supone que la facultad lo va a tener, pero mi duda era cómo el programa o el... Digamos, eso es un trabajo manual. Es un trabajo manual, claro. Nos dicen que en el sistema están todos los cargos. Claro, ¿no? solo los cargos, no como... Sí, Están los cargos y después aparece ese cargo, entonces lo que tiene que hacer Secretaría Académica con dirección académica es, bueno, a ver, este cargo, ¿cómo regulariza? Va a mirar su antigüedad por el legajo docente y va a buscar la documentación respaldatoria. Hay un dictamen, hay una resolución que designa el cargo, esa documentación se pone junto con eso, se va a poder cargar en el sistema también digitalizada, según lo que nos dijeron, y se aplica el acta. Claro, exacto. Sí. La trabajadora docente va a tener con esta información, por eso están los 5 días para analizar y presentar las correcciones y impugnaciones del caso, que creo que esto conlleva que cada uno de nosotros nos comprometamos a buscar la información, a gestionar, a observar, para hacer el seguimiento adecuado. Esto en algunas facultades tiene información más sistematizada, en otras no. También es diversa la situación de trabajo que uno puede encontrar en diferentes ámbitos, pero digo, las principales personas involucradas y que tienen que ser las principales comprometidas en este proceso somos nosotros y nosotras, que tenemos una situación de prolongado internato. Yo creo que este es el momento en toda la historia del Comahue donde existe la posibilidad que se aumente sustantivamente la cantidad de docentes regulares, pero bueno, se puede hacer mucho del sindicato, mucho institucionalmente, pero también nosotras tenemos que ser el contralor de que todo esto se haga adecuadamente. Y lo segundo, y esto apareció mucho en las asambleas y espacios de discusión que hubo, con compañeros y compañeras que ya tenían la situación regular, entonces lo que planteaban era la implementación en el avance de la carrera docente, que también está establecido conmigo en el colectivo de trabajo. Y esta fue una decisión tanto de ADUM como en el debate que tuvimos con las bases, que también son la parte central y sustancial de ADUM, de privilegiar la vulnerabilidad laboral. No es ninguna novedad, en esta universidad más de un 70% de la docencia era interina, ahora en vías de reutilización, y que el contexto nacional, digamos, ha cambiado, donde esta situación que casi que se había naturalizado, que es la de ser interino, que en verdad sos un docente contratado o contratada, y que en cualquier momento la patronal te puede echar. Y sabemos que la universidad pasó por instancias de crisis y de ajuste, recordemos el año 2001, 2002, 2003, y lo que se discutió era cómo achicar el presupuesto, dejando sin trabajo al personal interino. Yo me acuerdo, creo que muchos y muchas ya estaban en esa época, nos acordamos de lo violento que fueron los debates en el superior, en los consejos directivos, etc. Entonces creo que acá hay una decisión de la mayoría de la docencia universitaria de privilegiar a la parte más vulnerable. Creo que hay que ser consecuente y tratar que esto se pueda operativizar en un plazo corto para obtener la realización masiva, y también ser consecuente con aquellos derechos de compañeros y compañeras que ya son regulares y tienen toda la legitimidad del mundo para seguir con el avance de la carrera docente. ¿Cuál es la diferencia que ustedes pensaron entre reválida y concurso cerrado? Bien. En principio, los dos se constituye un tribunal, ¿sí? Hay que ver la composición de esos tribunales. Nosotros estamos pensando en composiciones mixtas entre docentes de la misma unidad académica y algún externo, ¿sí? Que habría que ver si es 2-1, 1-2, eso está por verse. Pero básicamente la diferencia está en que
en el de reválida, se evalúa al docente su trayectoria y su idoneidad, pero no compite con otros. Digo, más allá de que pueda haber 5 concursantes para la misma área y orientación, no hay un orden de mérito, porque yo no compito contra nadie. Yo lo que tengo que demostrar es mi idoneidad y no si sé más o menos que el otro o tengo más o menos antecedentes que el otro o la otra. No es eso, ¿sí? Y que esa es la diferencia con el concurso cerrado. En el concurso cerrado sí hay competencia entre aquellos que forman parte, todos aquellos docentes que forman parte de la misma orientación. Sí, pero entonces acá también tenemos que discutir si, digo, lo primero es que no se hace una convocatoria pública al concurso, sino que ya son los mismos docentes que se están desempeñando los que podrían aspirar o someterse a esa instancia. Ahí sí hay un orden de mérito, que lo que hay que discutir es si es cerrado a los que tienen la misma categoría o a todos los docentes que se desempeñan en la orientación, si es solo para los que regularizaron o para los que ya eran regulares y es una oportunidad de ascenso para todos. Digo, eso son de los debates que están abiertos. En la antigüedad, sí. Ahí, el caso sería, yo concursé en el 2010, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ahí el año pasado se dio una situación por el tema de el departamento hizo una maniobra, no me designa, cuando me había avisado que lo designaban, ustedes conocen la situación porque intervino el sindicato, pero no obstante eso se perdió en el consejo directivo y me pidieron, como decía mi compañero. Yo vuelvo a concursar el año pasado, gano el concurso, ahora estoy trabajando, pero en otra materia, con el mismo cargo, digamos, que es ayudante, hay P3, pero, digamos, con la antigüedad, igual, a mí me parece contrasentido si no la reconocieran, porque te la pagan, digamos, salarialmente, si no la reconocieran desde cuando yo ingresé en el 2010. Porque vos sos uno de los casos de discontinuidad. Vos sos uno de los casos de discontinuidad. Yo entiendo que debería computarse la totalidad de tu antigüedad. ¿Por qué? Porque la antigüedad no va a estar dada por lo que dice necesariamente el recibo de sueldo o lo que digan tus designaciones, sino por el número de legajo. Porque, digamos, lo que ellos van a tomar, bueno, a tal fecha, que son estas fechas que están planteadas, la gente que está designado y que tiene legajo activo. En teoría deberías entrar, y si no, es uno de los casos que debe ser presentado en la paritaria. ¿Sí? Si no se resuelve en tu unidad académica, que dependiendo de cuál sea la composición del consejo. En el 2008 yo ingreso como ayudante de segunda en el 2006. Es una materia cuatrimestral, pero siempre estuve designada anualmente porque se me designó para otras tareas. Entonces siempre mis designaciones fueron anuales desde el 2006 como ayudante de segunda, ad honorem, simple. En el 2008 concurso y quedo como ayudante de primera, simple, en junio del 2008. Ese cargo yo lo mantengo interino para esa orientación. Yo tengo un concurso regular en la misma área, otra orientación, lo cual no tiene nada que ver, pero yo en marzo del 2012 concurso como en ASD a cargo y la designación queda efectiva en abril del 2013. Yo lo que entiendo es que por esta última parte del artículo 1, en mi caso, yo entraría en el artículo 1, porque a los efectos de la presente... ¿No tenés más de 18 meses como cargo? Sí. Bueno, entonces el artículo no es el 1, es el
Claro, pero lo que yo no entiendo es si es si es en el artículo 3 o en el 1, porque pareciera que si se va a tomar la antigüedad del mi legajo desde el 2008, en ese cargo, no importa el cargo que detenga. Sí. A ver, el artículo 1 sí. dice quiénes entran y quiénes no entran. Ajá. No entrarían quienes fueron designados después de 2013. Por eso, no, pero es enero, febrero del 2013. No, pero ella estaba dentro. Sí, sí. Pero sin la entrevista, sin la reválida. Sin la reválida. Claro. En el 1. Sí, pero tiene más de 18 meses. Tiene más de 18 meses, entonces es confirmada en el cargo. ¿Listo? Digo, hay gente que que podría regularizar por el 1 o por el 2 o por el 4. Y hay gente que puede regularizar por los 3.